¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en el canal del Poder Judicial. Estos son los titulares que tenemos preparados para esta edición. La Corte Suprema rechazó incluir deuda del crédito con aval del Estado en el proceso de quiebra de estudiante. La justicia ordenó indemnización a trabajadores a honorarios despedidos en casos que acrediten relación laboral dependiente. Ley de copropiedad inmobiliaria permite contar suministros a los morosos de gastos comunes, pero no de multas. El cumplimiento de una jornada laboral, la rendición de cuentas y otros elementos fueron parte de las razones por las que el Juzgado de Letras del Trabajo de Calama condenó al municipio por el despido injustificado de 6 profesionales con contrato a honorarios. En este caso existió un vínculo de dependencia, razón que obliga el pago de la indemnización por los años de servicio. Los derechos y deberes de los profesionales que se desempeñan a honorarios no son los mismos que los de un trabajador con contrato dentro de una empresa. Pese a esto, ya es usual que se les exija cumplir con ciertos elementos que no corresponden a esta relación de trabajo, como una jornada laboral, el uso de uniforme y la rendición de cuentas. En estos casos, la justicia rectifica la situación y la ley permite a los jueces exigir el pago de beneficios a trabajadores que entregan boleta pero tienen dependencia de sus empleadores. Un ejemplo es la condena del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama, que condenó a la municipalidad por el despido injustificado de 6 profesionales a honorarios. El estatuto administrativo y lo mismo los estatutos especiales como el estatuto municipal establecen 3 tipos de contratación. Los trabajadores o los funcionarios de planta, que son contrataciones permanentes para atender a las labores permanentes también de la institución, los trabajadores a contrata que cumplen un cometido similar pero de manera transitoria y los trabajadores a honorarios. La jurisprudencia, es decir, cómo han ido fallando los tribunales y también la Dirección del Trabajo ha ido como dándole cuerpo al concepto de subordinación y dependencia, ¿ya? Y en general, para determinar si una determinada prestación de servicio es de carácter laboral, tenemos que ver los indicios de subordinación y dependencia. La ley exige que los trabajadores a honorarios deben ser profesionales que se desempeñan para labores accidentales y no habituales de la institución, sea una municipalidad, un ministerio u otra institución pública o una empresa privada. Si esta regla es transgredida y el trabajador comprueba vínculos de dependencia y subordinación con sus empleadores, los jueces laborales pueden exigir todos los beneficios con que cuenta un empleado contratado. Algunos de estos trabajadores honorarios lo que en realidad realizan son labores permanentes de las instituciones. Y ahí es cuando entonces, si se verifican las hipótesis del artículo 7º del Código del Trabajo, se ha declarado en distintos casos que esto en realidad es una relación laboral porque la característica no es este servicio especial del profesional en que lo que prima es su carácter de técnico y transitorio. Los contratos de prestación de servicio, es decir, a honorarios, son realizados para que las personas cumplan una tarea particular en un plazo determinado, misma razón por la que deben gozar de flexibilidad horaria y sin un vínculo laboral, una situación que se rige por el derecho civil y no el laboral, donde las partes fijan las normas de trabajo que estimen convenientes. Cuando uno está con un contrato de honorarios, en definitiva tú estás contratando un servicio entre partes iguales. Cuando hablamos de derecho civil, tú dices 2 contratantes exactamente iguales negocian un servicio por un monto determinado. Es como si yo digo quiero pintar mi casa y voy a contratar a una constructora para que me pinten la casa y me van a cobrar por metro cuadrado. Cuando los trabajadores o los funcionarios contratados honorarios logran acreditar que efectivamente su prestación de servicios se dio del modo descrito en el Código del Trabajo, previa declaración de que ellos en realidad son trabajadores bajo vínculo de subordinación de dependencia y no trabajadores a honorarios, lo que es solo una formalidad pero no corresponde a la realidad, pueden acceder a todos los derechos y garantías que establece el Código del Trabajo. El fallo dictado por el Tribunal Nortino ratificó la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia de 6 trabajadores a honorarios con la municipalidad. Un argumento para que la justicia determinara que esta relación se debía regir por el Código del Trabajo. En términos prácticos, el municipio deberá pagar a los trabajadores despedidos la indemnización sustitutiva del aviso previo, una por los años de servicio y el feriado legal y las cotizaciones impagas durante todo el periodo que duró la relación laboral.
Luego de varios meses de discusión, la Corte Suprema finalmente excluyó el crédito con aval del Estado del proceso de insolvencia que desde octubre del año 2014 permite a las personas agrupar todas sus deudas y declararse en quiebra. La decisión considera que el CAE es una deuda particular, por lo que los más de 200.000 deudores deben buscar otros mecanismos para regularizar su situación. En octubre de 2014 entró en vigencia la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, una herramienta que permite a los deudores renegociar lo que deben a través de nuevas cuotas y condiciones. Con esto surgió la posibilidad de incluir la deuda del crédito con aval del Estado. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema zanjó por primera vez la discusión y determinó lo contrario. Y efectivamente la Corte Suprema concluyó que esa es la situación correcta, que la nueva ley de insolvencia establece que es un procedimiento de general aplicación para todos los casos generales de insolvencia, que incluso pueden ser aplicados hasta a empresas y a personas naturales, pero que no rige en aquellas materias que están tratadas de manera especial. Esto quiere decir que, a simple vista, la nueva ley de quiebra se rehabilita al deudor a partir de un proceso de aplicación general que incluye todas sus deudas. Sin embargo, la misma ley señala que si existen normas especiales, como la que regula el crédito con garantía estatal, deben prevalecer estas por sobre otras. La Corte, cuando hace el análisis, pues recoge una cierta doctrina y los criterios generales cuando existen, entre comillas, confrontaciones entre las normas, según las cuales una regla especial prima sobre una norma general y no importa que la norma general sea posterior, porque pues no puede, digamos, modificar la ley anterior, que es especial. Para concluir que la ley 20.027 que regula el CAE cumple con este criterio de especialidad, basta con analizar dos puntos: las características del grupo al que está dirigido, es decir, personas que buscan financiar sus estudios a través de un crédito, y las modalidades de cobro, en caso de no pagar las cuotas pactadas. La ley le da ciertas salidas, ciertas opciones, ciertas oportunidades para postergar el pago, para refinanciar, para repactar, para abstenerse de pagar, pero con condiciones especiales, al punto que establece que durante todo ese tiempo de vacancia, mientras no pague, el crédito por lo menos es imprescriptible, de manera de siempre garantizar que en definitiva ese crédito sea pagado. Por lo tanto, ese resultado además es diverso del que se establece en la ley de insolvencia. Existen reglas especiales, además de la imprescriptibilidad, que le dan a la tesorería, que es quien tiene la capacidad para cobrar estos créditos en cabeza del Estado ahora, y le da una serie de mecanismos para efectos de otorgar plazos, de incluso condonar parte o la deuda, o intereses, perdón, y esos son criterios que tiene el Estado chileno bajo la suma de imprescriptibilidad y de capacidad negocial con una persona en particular. La sentencia de la Corte Suprema tiene varios efectos, entre ellos confirma que las deudas del crédito con aval del Estado no prescriben, es decir, no se extinguen con los años, situación que más de 210.000 personas deberán considerar a la hora de redirigir sus esfuerzos para encontrar otra solución a sus deudas universitarias. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección por el corte del servicio de agua caliente por el no pago de multas de gastos comunes en un condominio. Consideró que la acción es ilegal, ya que la ley de copropiedad inmobiliaria solo permite la suspensión de los servicios por deudas de gastos comunes y no por el no pago de las multas. José Miguel Fuentes fue vulnerado en sus derechos de propiedad e igualdad ante la ley. Le cortaron el agua caliente del inmueble que arrienda por tener multas a raíz del atraso del pago de gastos comunes. La Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo unánime, consideró esta medida ilegal y arbitraria al acoger el recurso de protección que presentó el arrendatario. El primero es el derecho de propiedad, porque él decía: en la medida que me cortan el agua caliente, ¿no es cierto?, yo no puedo usar y gozar de la cosa en plenitud. Y el segundo es la igualdad ante la ley, que en el fondo él está en las mismas condiciones que los demás copropietarios del condominio y sin embargo no puede usar la cosa como corresponde. Por lo tanto, se le estaría tratando injustamente e ilegalmente. Le abre un espacio y una posibilidad para que los arrendatarios ejerzan legítimamente su derecho de uso y goce sobre la propiedad inmueble, en este caso un departamento, dada en arrendamiento, de respecto a la cual ellos son arrendatarios. Ellos tienen derechos que pueden ejercer y es bueno este fallo en términos de esclarecer cuáles son esos derechos y cuáles son los derechos que los arrendatarios pueden invocar.
La Ley 19.537 de copropiedad inmobiliaria no faculta a la administración de un edificio para cortar el suministro de agua caliente ni publicar a los morosos en una lista pública. Esta normativa solo autoriza al administrador para que suspenda el funcionamiento de un servicio eléctrico a propietarios morosos por 3 o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes. El fallo de la Corte también señala nítidamente que la ley de copropiedad establece qué se entiende por gastos comunes habituales u ordinarios y gastos comunes extraordinarios. Y señala que los gastos comunes ordinarios son aquellos desembolsos que habitualmente desarrollan o que realizan los copropietarios para la administración, la mantención. Punto clave la decisión de la justicia, ya que la ley de copropiedad inmobiliaria no contempla una sanción por las multas que el arrendatario tiene por el no pago de gastos comunes. Lo único que castiga es la deuda reiterada de estos, a través de pago de intereses, la indemnización de perjuicios, eventualmente, y la suspensión del suministro eléctrico. Y la razón, a mi juicio, es que los gastos comunes y las multas tienen un origen y una finalidad muy diferente. Mientras que los gastos comunes van a un fondo común y se entregan para poder mantener los servicios del condominio, como el conserje, como la mantención de los jardines, como la seguridad, las multas, por otra parte, se establecen como una sanción que no tiene incidencia en el pago de los gastos comunes, de los bienes comunes del condominio, y que además van a otro fondo. La Corte, con este fallo, delimita claramente que aquí lo que se transgredió es el principio o la garantía constitucional del 19 número 2, la igualdad ante la ley, en términos de que se le está aplicando a este copropietario, por no pagar los gastos comunes, una infracción que carece de racionalidad, ¿no? Que carece de, que en definitiva constituye una discriminación arbitraria por parte de quienes administran el edificio. Un caso doméstico, pero que limita de manera clara cuáles son las deudas que tienen represalias cuando se vive en comunidad. La Corte de Apelaciones ordenó dejar sin efecto el corte y restablecer el suministro del afectado. El avance de la tecnología provocó durante la última década más cambios que en los últimos 100 años. Sin embargo, esta rapidez también trajo consigo nuevas formas delictuales a través del uso de Internet. A continuación les contamos cómo ha evolucionado y cuáles son los desafíos en el combate de los delitos tecnológicos. Troyano fue el nombre del primer virus masivo reportado por los usuarios de la computadora personal de marca estadounidense IBM PC en 1984. El programa ingresado maliciosamente infectaba el sistema operativo de los ordenadores de manera sigilosa, a semejanza del caballo de Troya, mencionado en la epopeya griega La Ilíada. A raíz de esto, los estados de Arizona, Michigan, Colorado y Florida se convirtieron un año más tarde en los primeros en contar con una ley específica para proteger los sistemas informáticos de instituciones públicas. En 1988, Robert Tappan Morris creó el gusano Morris. El virus se propagó a través de 6.000 servidores que utilizaban ARPANET, una red de ordenadores destinado a ser un medio de comunicación entre instituciones públicas. Morris fue condenado por la ley de fraude computacional al pago de una multa de $10.000 de la época, algo así como 13 millones de pesos chilenos, además de 400 horas de servicio comunitario. Este hecho hizo colapsar el sistema informático que existía en ese entonces en Estados Unidos, lo que hizo replantear las medidas de seguridad que se utilizaban en Internet. En la década del 90, los ataques informáticos se volvieron cada vez más frecuentes. Por eso la ley de fraude y abuso de computadoras en Estados Unidos amplió su aplicación en caso de daños a privados. La norma sirvió para denunciar a empleados de empresas que robaban información privilegiada sin autorización. En Chile, la primera norma sobre esta materia data del año 93. La ley 19.223 aún está vigente y solo penaliza el sabotaje y el espionaje informático, con penas de 61 días a 3 años de cárcel. Pero estos delitos son diferentes a los computacionales, surgidos en el siglo XXI. Si alguien, por ejemplo, me hackea mi cuenta de correo y borra los correos que tengo dentro de esa casilla, eso sería un delito informático.
Ahora, por decirlo de alguna manera, el delito computacional son delitos tradicionales. Por ejemplo, la estafa, la usurpación de nombres, ¿cierto? Que están tipificados desde siempre, sí, pero que hoy, en definitiva, para la comisión de ese tipo de delitos, han migrado al mundo cibernético. El ataque terrorista a las Torres Gemelas tuvo repercusiones a nivel informático en todo el mundo. La Ley Federal de 1985 fue nuevamente reformada para legalizar la búsqueda e incautación de datos en servidores sospechosos. Países de América Latina como Uruguay, Argentina, Colombia y México especificaron los crímenes informáticos con sanciones de hasta 4 años de prisión, según el delito y la proporción del daño causado. Venezuela, por su parte, castiga con 10 años de cárcel los hechos más graves. La estafa electrónica o phishing, la interrupción de comunicaciones inalámbricas, la violación de privacidad, la difusión de material pornográfico infantil, el grooming o abuso sexual de niños a través de Internet y la falsificación de propiedad intelectual son algunos de ellos. En nuestro país, la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones es la que está a cargo de la investigación y persecución de estos delitos. Porque Chile entra fuerte en ese sentido, en el uso de tecnología, con la expansión, digamos, de la red de Internet a nivel nacional, ¿cierto? Las políticas de gobierno que buscaban justamente expandir la red de tal manera de acceder a mayor cantidad de personas a la información disponible en esta gran red. Entonces, a partir de eso también se generaron problemáticas o incidentes que requerían una brigada especializada en la investigación de este tipo de acciones. Los delitos informáticos son transnacionales, es decir, no conocen fronteras. Por eso, ante la masificación en el uso de Internet y la creación de dispositivos cada vez más fáciles de utilizar, Chile suscribió el Convenio de Budapest, el primer tratado internacional creado para enfrentar los delitos informáticos de manera global. Ponga mucha atención a la siguiente noticia que hemos preparado. Ha estado en la contingencia en las últimas semanas y estamos seguros que le va a interesar. En el complejo educacional La Consolidada de Puente Alto se dio término al ciclo de charlas sobre derechos laborales que realizó el Juzgado de Letras del Trabajo de la Comuna a estudiantes de cuarto medio. La iniciativa, que se desarrolló durante mayo, tuvo como finalidad entregar a los alumnos conocimientos respecto a temas laborales y a los derechos que uno tiene como trabajador. Por la experiencia que uno tiene en el tribunal y también los mismos abogados de la Defensoría Laboral, es muy poca la información que manejan los trabajadores una vez que se enfrentan al mundo laboral. Y precisamente desde ya, antes de que eso ocurra, es bueno entregarles cierta información, ciertos tips que le van a permitir desarrollarse en forma mucho más adecuada y van a también facilitar las cosas una vez que, ojalá, ¿cierto?, no se produzca algún conflicto. Es importante, digamos, para que ellos conozcan, digamos, cuáles son los derechos y obligaciones que tienen o que van a tener como futuros trabajadores. Entonces, fue una experiencia buena. Durante más de 2 horas, los alumnos recibieron una charla por parte de un magistrado y un defensor laboral, los que expusieron sobre qué hacer ante un término de contrato, cuáles son los derechos de los trabajadores en caso de ser despedidos y los beneficios que entrega actualmente la Defensoría Penal. Me parece que es una muy buena iniciativa, ya que nosotros el próximo año muchos nos vamos a insertar al mundo laboral, ya sea por estudio o por necesidad. Y encuentro que es súper bueno informarse porque hay muchas cosas que muchos compañeros y también personalmente no sabíamos. Además, durante la instancia se aprovechó de responder las principales dudas que contaban los alumnos sobre leyes del trabajo. Estas charlas fueron bastante buenas porque aparte de como guiarnos, nos ayudan como a saber bien como la realidad. Que nos apoyan, nos funcionan bastante porque así uno no pasa por despistado y es bastante fructífera de hecho. Aprendí bastante hoy día y conocí cosas que no entendía antes, que me van a ayudar a mí y a mis familiares. La iniciativa es parte del acercamiento con la ciudadanía que está desarrollando el Poder Judicial, además de las metas internas que tienen los juzgados de la jurisdicción de San Miguel. En total hubo 3 charlas y se evalúa extenderlas a otros establecimientos educacionales. Término de contrato, derecho como trabajador en caso de despidos de forma injustificada y los beneficios que entrega la Defensoría Laboral fueron parte también del programa durante el ciclo de charlas. El ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Álvaro Mesa, se reunió con las agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y de expresos políticos de la región de los lagos. Esta y otras informaciones en el bloque de contingencia.
Integrantes de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y de expresos políticos de la región de los lagos se reunieron por primera vez con el ministro con dedicación exclusiva en causa de derechos humanos, Álvaro Mesa. El magistrado tiene a su cargo las investigaciones de este tipo de las jurisdicciones de Puerto Montt, Valdivia y las causas de la región de la Araucanía. Yo tengo asignado más asesores, más actuarios respecto a las causas, y también tengo un grupo mayor de detectives. Entonces, en ese sentido, si bien en principio, ¿no es cierto?, uno pudiera pensar que pudiera haber algún atraso, creo que con una buena organización y un buen trabajo podemos seguir avanzando en las causas. La intención de escuchar las inquietudes y peticiones realizadas por estas agrupaciones es agilizar procesos relacionados con causas de derechos humanos. El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, encabezó la reconstitución de escena del caso conocido como Ranquil San Nicolás, un asentamiento campesino donde desaparecieron 3 dirigentes rurales el 11 de octubre de 1973. El coronel en retiro de Carabineros, Patricio Geldres, es el único procesado en la causa, en calidad de autor del delito de secuestro calificado. Ha sido importante toda vez de que los testigos han recreado lo que han manifestado en sus declaraciones, las cuales se han contrastado con los inmuebles y los otros antecedentes del sitio del proceso, así que para el proceso tiene bastante relevancia lo que se ha hecho en esta oportunidad. El magistrado Carlos Aldana asumió en marzo pasado las causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Chillán, luego de la reasignación de procesos determinada por la Corte Suprema. En la Corte de Apelaciones de Concepción se realizarán 4 charlas entre el mes de mayo y junio sobre temas ligados a derechos humanos, las que serán dirigidas a funcionarios de Gendarmería. El acto inaugural del ciclo de charlas fue encabezado por el presidente de la jurisdicción, Adolfo Asensio, acompañado de otras autoridades regionales como el director regional de Gendarmería, Cristian Alveal. Un taller práctico sobre la perspectiva de género fue la primera temática tratada en el ciclo de charlas. La diversidad sexual, conceptos básicos e importancia de su conocimiento, las condiciones carcelarias y pueblos originarios son los temas de los próximos talleres. Más de 60 inscritos entre ministros, jueces, funcionarios y abogados forman parte del diplomado Actualización Jurídica Concepción 2017. La actividad es impulsada por esta jurisdicción, la Asociación Regional de Magistrados de Concepción, Biobío y Arauco y el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda, y considera la revisión de las actuales tendencias en derecho constitucional, penal, laboral, procesal penal, de familia y civil. Creo que la gente está interesada en actualizar sus conocimientos y este es uno de los primeros pasos que estamos dando en ofrecer una actualización completa, general y completa. Creo que ha sido muy buena la participación, tenemos de todo el escalafón, y además el hecho de que puedan participar los funcionarios y podemos también tener contacto con abogados del ejercicio libre es interesante. El diplomado Actualización Jurídica Concepción 2017 se impartirá entre los meses de mayo y agosto en la Corte de Apelaciones de la capital de la región del Biobío. Cuando una autoridad o un funcionario del Estado resuelve un asunto de forma arbitraria y a pleno conocimiento, puede ser acusado de prevaricación. El Código Penal chileno distingue 3 tipos distintos de este delito: prevaricación administrativa, judicial y del abogado. En la siguiente cápsula vamos a revisar aquella que regula el incumplimiento de los deberes de los jueces y fiscales judiciales. Cuando un juez falta a sus deberes, comete lo que se denomina prevaricación judicial. Este concepto reúne un conjunto de malas prácticas consideradas delitos, según el Código Penal chileno. El texto legal define entre los artículos 223 y 225 estas acciones. Estas son: resolver causas en contra de la ley vigente,
recibir regalos como incentivo para realizar ciertos actos relacionados a su cargo, dictar sentencias injustas de forma negligente, retardar maliciosamente la administración de justicia, revelar secretos de un juicio a las partes, omitir o decretar intencionalmente la prisión preventiva de un imputado, entre otras. Los jueces y fiscales judiciales condenados por prevaricación arriesgan penas desde los 61 días a 5 años de cárcel, la inhabilitación perpetua o temporal de sus cargos, la suspensión de sus derechos políticos y multas de hasta 930.000 pesos. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, expuso en el seminario sobre enfermedades de alto costo y baja prevalencia, organizado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Esta y otras noticias en la agenda del presidente. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, participó como expositor en el seminario sobre enfermedades de alto costo y baja prevalencia, organizado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. La máxima autoridad judicial explicó que los tribunales del país velan por garantizar los derechos constitucionales de todos los habitantes del país y la salud es uno de ellos. En ese sentido, la justicia es constante y unánime en una cosa que hoy parece como sencilla, que sea cual sea el sistema de salud que se elija, la salud no pierde el carácter de derecho humano y por lo tanto a esto se le asocia el derecho a la vida y el derecho a propiedad. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, asistió a la tercera subcomisión mixta de presupuesto, donde se abordaron las partidas para los proyectos que se están realizando en la infraestructura del Poder Judicial. La máxima autoridad fue acompañada por los ministros Rosa María Maggi y Manuel Valderrama, además del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, asistió a la ceremonia inaugural del grupo de trabajo del programa Ruta de la Cocaína, un proyecto realizado por Interpol. Al encuentro asistieron más de 70 representantes de las policías de 31 países de todos los continentes. El objetivo fue intercambiar información sobre la ruta de la cocaína, experiencias en la lucha contra el crimen organizado, las investigaciones actuales o concluidas recientemente y la identificación de miembros de organizaciones criminales. Se van a ver el tema de la trata de personas, el cibercrimen, el tráfico de droga, algunos operativos que hacemos nosotros también, hacemos algunos trabajos en conjunto y eso también se planifica en esta reunión. Por eso vienen gente de Interpol, especialistas, para poder dirigir el trabajo que vamos a hacer. Vamos a trabajar en las causas del aumento de las actividades del crimen organizado vinculadas fundamentalmente al tráfico de drogas y todas esas multiactividades criminales que el crimen organizado desarrolla y que al final no dejan de ser unas grandes multinacionales del crimen. No trabajan en un delito exclusivo, sino que lo hacen en varios al mismo tiempo. El objetivo del encuentro fue intercambiar ideas y acercar a los jefes y directores generales de policías de los países asistentes para exponer y proponer soluciones a los problemas que las agencias policiales encuentran en las investigaciones de carácter internacional. Ponemos fin a la presente edición de Noticias. Muchas gracias por seguirnos, por compartir nuestros contenidos, por poner me gusta. La invitación es obviamente a que nos sigan en las diferentes plataformas digitales, en especial nuestra página web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.